La vida después del mensaje. La vida después del mensaje. ¿Alguna vez hemos escuchado, ya sea por internet, por televisión o por alguien que nos ha hablado, de personas que han tenido experiencias de la vida después de la muerte? ¿Sí han escuchado? No, que tuve una experiencia cercana y que vi un túnel, que vi el cielo, que vi el infierno. Y son las llamadas experiencias de la vida después de la muerte. Y cuando las escuchamos, podemos creerlas o podemos sentirnos raros. ¿Cómo será verdad? Los escuchamos como medio locos, como que será que las cosas son así. Y son extraños, la verdad los escuchamos y pareciera extraño. Y realmente lo extraño no es lo que ellos cuentan, sino que nosotros en lo personal no hemos tenido esa experiencia. Entonces, como no hemos tenido esa experiencia, pues es como difícil uno escucharlos a ellos y decir, uy, sí, eso es así, porque nosotros no lo hemos tenido. Entonces, las experiencias de la vida después de la muerte, pues hombre, son difíciles de entender porque nosotros no las hemos experimentado. No hemos experimentado la vida después de la muerte. Dicho esto, de ahí nace el título de este mensaje. Pero en esta ocasión no estamos hablando de la vida después de la muerte, sino quiero hablarles de la vida después del mensaje. Porque hay personas que no han tenido una experiencia con Dios después del mensaje del domingo. Y cuando escuchamos a alguien que dice, oiga, yo escuché ese mensaje, lo apliqué, lo viví y de verdad eso funciona. Y llegan acá y dicen, hombre, les quiero contar que Cristo cambió mi vida, que Jesús tocó mi corazón y mi vida no volvió a ser la misma. Estuve en una iglesia y escuché un sermón y ese sermón tocó tanto mi corazón que me entregué a mi Señor y mi vida dejó de ser la misma. Y todo cambió ese día. Y hoy amo a Dios. Esa es una persona que tuvo una experiencia de la vida después del mensaje. Y cuando nosotros no tenemos esa experiencia, cuando nos quedamos y dejamos el mensaje en el domingo y no nos lo llevamos para la vida, pues por eso también a nosotros se nos hace raro escuchar a alguien hablar así de Jesús. Porque nosotros no estamos teniendo una experiencia de la vida después del mensaje. De ahí viene el título. Miren, no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene sentido. Las enseñanzas de Dios no tienen razón de ser en la vida de alguien que no lo practica. No tiene sentido. No tiene sentido la Biblia. Vea, realmente la Biblia no deja de ser un libro, tan simple como un libro. Se convierte en palabra de Dios cuando lo empezamos a disfrutar. ¿Me explico hasta acá? Todo lo que hablamos de Dios, que Dios hace, que Dios deshace, que sube y baja, no tiene propósito, no tiene razón, no tiene nada hasta el día en que lo aplicamos. Ahí es cuando empieza la fe a tener sentido. Por eso hay muchas personas que están saturadas de doctrina, saturadas de teología, pero cuando enfrentan la vida no saben qué hacer, porque se les enseñó mucho, pero ¿y esto cómo lo aplico? Y caen en crisis. Conozco muchas personas que caen en crisis muy fuertes en su vida y dicen, hombre, es que leo la Biblia y no encuentro un versículo que hable de mi problema. Oro y no siento que las cosas se me solucionen, no sé, yo voy a la iglesia pero no siento que las cosas en mi vida cambien. Y resulta que es porque no lo hemos llevado a la aplicación, a la práctica. Entonces no hemos tenido una experiencia de la vida después del mensaje. Entonces vemos eso que lo traducimos como la religión, la religiosidad. Entonces yo sé de teología, yo sé de doctrina, pregúnteme del bautismo, pregúnteme de las conversiones, hablemos de tú a tú de la Trinidad, hablemos de la veracidad de la Escritura, hablemos de la veracidad de la palabra de Dios, hablemos de la creación, de las demostraciones científicas que prueban la existencia de Dios y de todo eso damos cátedra. Pero cuando llega la vida misma, por alguna razón, no se nos ocurre nada. Y es porque hemos dejado el mensaje de la palabra de Dios en el domingo mismo, en el video de YouTube que vimos y que me emocionó mientras lo vi, en ese devocional que me gustó, me impactó, pero hasta ahí llegó. La pregunta es acá.
¿será que realmente la fe cristiana y nuestro Padre mismo son inútiles frente a la vida misma? ¿Será que la fe cristiana y creer en Dios es inútil frente a las circunstancias lógicas de la vida? Ahora, si no practicamos la palabra de Dios, pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. O sea, yo no tengo deudas del recibo de la luz, no sé con qué pagar, pero sé cómo es del bautismo. Pero yo sé que la salvación es por Cristo. No tiene relación. Pero la persona que ha dicho, no, mi vida la voy a poner en las manos de Dios y voy a obedecer a Dios, va a decir, no, al contrario, estar con Dios ha sido la solución de mi vida. Y he llegado al recibo de la luz y no tengo con qué pagarlo y he podido poner mi confianza en Dios y Dios ha sido mi proveedor. Ah, eso es diferente. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy acá? Entonces es el punto en que la religiosidad y esas cosas tan feas han hecho que nosotros como cristianos no tengamos una experiencia de la vida después del mensaje. Y cuando permitimos eso, toda nuestra fe pierde sentido. Hay iglesias de verdad saturadas de teología, saturadas de doctrina. Y hablamos del griego, y hablamos del hebreo, y hablamos del arameo. Y la palabra bendición viene del griego no sé qué, y bienaventurados viene del hebreo o del griego, y esto significa, y aprendemos y decimos, oiga, qué chévere, aprendí sobre la bienaventuranza, pero realmente no soy alguien bienaventurado. No vivo como alguien bienaventurado. Sí, yo aprendí de la santidad y de dónde viene la palabra santidad y qué significa, pero realmente no me siento santo. Sí, ya experimenté el gozo, ya experimenté qué significa la palabra Espíritu Santo, qué significa consolador, viene del griego, viene del hebreo, pero realmente no disfruto al Espíritu Santo en mi vida. Y por eso, muchachos, pasamos por dolores, pasamos por cosas y nuestra fe pareciera que es realmente inútil a mi situación. Y realmente no es así, es porque solamente escuchamos y no nos permitimos tener una experiencia de vida después del mensaje. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? El pasaje de hoy que nos guía en eso y va a ser mucho más claro para nosotros está en Santiago, capítulo 1, desde el verso 22 al 25. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dice el verso 23, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá ¿qué? Bendición al practicarla. Amén. Entonces, vamos a ir empezando a entender un poco lo que significa eso, de tener una experiencia de la vida después del mensaje. La iglesia tiene que crecer. La iglesia somos nosotros, ¿no? La iglesia tiene que crecer. Crecer no en teología, no en doctrina. Para eso está Vida Nueva. Para eso están esos espacios de discipulado. Tenemos que crecer como personas en Cristo. Y ese ha sido el más grande error de muchas iglesias y por eso no crecen. Por eso pueden ser multitudes, pero multitudes de personas muy débiles en su fe. Personas que cualquier circunstancia los hace dudar de Dios porque no han crecido. Y la vida en Dios tiene fases. La fase 1, ¿cuál es? Entregarme a Cristo, mi corazón. La fase 2, empezar a entender doctrina. Pero la fase 3 es la aplicación. Y en esa es donde mucha gente se queda. Lo primero que quiero mostrarte es que tenemos algo que ya en algún mensaje les expliqué y es lo primero que llamo la disociación cognitiva. Es el que sigue, eso. Disociación cognitiva. ¿Qué es la disociación cognitiva? Dicholo de manera más sencillita, así como en versión resumida, es cuando una persona, por el miedo a enfrentar ese dolor de una confrontación o de un cambio, prefiere ajustar su mente, pensarlo de una manera un poquito que me haga sentir mejor, pero no afronto ese dolor. Entonces, me explico.
Le digo a una persona, oiga, usted tiene problema con las drogas. Y la persona, por miedo de no admitir que lo tiene, entonces hace una disociación cognitiva y dice, bueno, pero yo no mato, pero yo no robo. Sí, o sea, como que hace un pensamiento que le ayuda como a aliviar y no recibir por completo esa confrontación que está teniendo de la afirmación con las drogas. ¿Hasta ahí me hago entender? Entonces, la disociación cognitiva también pasa en la fe. Tenemos una disociación cognitiva frente a practicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la disociación cognitiva? Está en el verso 22, que es la primera parte, ahí sigue. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. ¿Cuál es la disociación cognitiva acá? Estoy contento porque yo escucho la palabra de Dios. Ahí hay una disociación cognitiva. Hay personas a las que Dios le ha dicho, mira, tienes que cambiar esto. Deberías ajustar esto en tu vida. Y la persona, sí, claro, amén. Ya está ahí. ¿Sí? He visto personas llorar después de escuchar un mensaje. Y después se limpian las lágrimas y siguen igual. Y dicen, uy, qué culto tan poderoso y sentí la presencia de Dios y no sé qué, pero no cambió. ¿Sí? Y cuando llega otra persona y le dice, mira, tú tienes que cambiar esto. ¿Cambiar yo? Obvio, yo sé, yo no sé, 40 años de cristiano. Eso es disociación cognitiva. Cuando llega el Señor y nos confronta y nos pone frente a los cambios que tenemos que hacer, y nosotros lo que hacemos es ajustar nuestra mente para evadir que de verdad hay que cambiar. Para evadir que hay que cambiar. Eso es como, por ejemplo, un niño. Yo le digo, vea, papito, tienes que sacar adelante español porque te estás tirando la materia. Y el niño dice, sí, pero religión y ética la pasé bien. ¿Sí? Y así somos con Dios. Sí, Señor, yo sé que tengo que cambiar eso. Pero tú sabes que yo soy juicioso con mis diezmos. Y Dios como que sí, pero, o sea, cambia eso. Y esa es la disociación cognitiva. Y es terrible porque Dios aquí en su palabra está diciendo, no se contenten con eso. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que hoy es un mensaje para decirte, eres muy mugre porque solo escuchas y no obedeces. No, lo que quiero decirte hoy es, estamos perdiendo grandes y hermosas cosas en Dios porque nos hemos vuelto oidores y no hacedores. Porque Dios nos muestra cosas muy lindas para nuestra vida y no las obedecemos. Simplemente las escuchamos, nos parecen preciosas, le hacemos un fondo de escritorio en nuestro computador con ese versículo, pero no lo hemos disfrutado. Eso es como, esto se lo escuché fue al pastor Dante, y es como esa persona que dice, uy, hermano, fui a severo restaurante, lujoso, una cosa preciosa. Iba con un filo ni el berraco y llegué allá, todo eso era hermoso y me leí todo ese menú. Me lo leí todo, uy, severo menú y esas fotos increíbles. ¿Comió algo? No. Y así pasa. Entonces leemos la Biblia y, uy, qué versículo tan impresionante, Señor, qué proverbio, Señor, tu palabra es maravillosa, mi rey. Y nos vamos. Y no la aplicamos. Y el problema es que no estamos disfrutando la bendición que está detrás de ella. Por eso dice, no se contenten con eso. Pues así se engañan ustedes mismos. Mire, no hay peor engaño que el que se hace uno mismo. Hay que ser sinceros con nosotros. Hay que vernos en el espejo y decir, Andrei, tienes que bajar de peso. Hay que tener sinceridad con otros. Hombre, tengo que cambiar, tengo que mejorar, tengo que hacer las cosas mejor. Entonces, hay que cuidarnos de la disociación cognitiva. Y hay que cuidarnos de la disociación cognitiva porque obviamente trae consecuencias. Y es lo segundo que quiero mostrarles. Dice las consecuencias del autoengaño, las consecuencias del autoengaño. Y estas consecuencias están desde el verso 23. Y lo vamos a leer. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Mira, Dios puede traernos palabra para nuestro trabajo, puede traernos palabra para nuestro hogar, puede traernos palabra para nuestra vida. Y si no le prestamos atención, no deja más que de ser un verso muy lindo, pero después salimos a la calle y se nos olvida lo que Dios nos dijo y volvemos a enfrentar la vida solos. Miren, si no
nos llevamos la palabra de Dios en el corazón para hacer lo que tenemos que hacer, somos tan vulnerables como el que no cree. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, ¿eso qué significa, Andrei? Eso significa que lo que Dios te enseña, aplícalo. Y vuelvo, repito, no estoy hablando de religión. No estoy hablando de que leí la Biblia y que hay que hacer vigilias y a partir de mañana empiezo a hacer vigilias, sino que quiero que entiendas que Dios te va a hablar directamente a la situación que estás pasando. Directamente te va a decir lo que está pasando en ti. Tú puedes decirle al Espíritu Santo, ayúdame en esto, y Él te va a decir el versículo, te va a decir el capítulo, te va a decir la enseñanza que tiene solución con ello. Y nosotros debemos tomarla y decir, sí, Señor, la voy a aplicar y voy a caminar sobre ella. Pero cuando no lo hacemos, el problema con ello es que los problemas nos abruman y podemos llegar a un punto donde decimos, no entiendo. Yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo oro, yo leo la Biblia, yo no tomo, yo no fumo, yo no mato, pero por alguna razón mi vida es un desorden. Por alguna razón las cosas no me salen bien. No sé qué está pasando en mi vida, pero no estoy entendiendo por qué hay desorden en mí. Y Dios puede ponerte a alguien y decir, mira, ora, háblalo con Dios. No, pero yo ya lo he hecho. No entiendo, entonces, ¿qué más hago? Ya no le ve sentido a leer la Biblia, ya no le ve sentido a orar, ya no le ve sentido a un devocional, le pierde sentido hasta la iglesia. ¿Para qué ir los domingos si sigo con el mismo problema? Y resulta que el asunto no es que la fe sea inútil para lo que estás viviendo, sino porque nos fuimos a ver el menú y no pedimos nada para comer. Dios no quiere hacer de ti una persona teológicamente madura. Dios quiere hacer de ti una persona feliz, disfrutando de la palabra de Dios. Por eso decía hace 8 días que veíamos, yo quiero que seas alegre y confíes en mí. O sea, Dios de verdad nos quiere ser alegres y hay palabra de Dios para todo lo que vivimos, para todo. Miren, de verdad, cualquier problema, cualquier cosa que a usted se le ocurra, de verdad, Dios tiene algo para decirnos. No solamente teología y doctrina. Y no con eso quiero decir que esté mal. Pero no la disfrutamos porque leemos el menú, pero no lo disfrutamos, no consumimos nada. Entonces los problemas nos van a conquistar muy fácil. Ahora, obviamente en esto Dios no nos deja en la parte fea. Quiero mostrarles la parte bonita. Esto es lo que voy a llamar como las consecuencias de practicar, las consecuencias de practicar. Y eso está en el verso 25. En el verso 25 dice de la siguiente manera: pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué dice ahí a lo último? Recibirá bendición a practicarla. Iglesia, hay bendición en obedecer a Dios. Hay bendición en ello, porque es el consejo que Dios nos da siempre. Hay bendición en eso. Miren, practiquen al menos un versículo en su vida y verán la bendición de ese versículo. Dice la palabra de Dios, por lo menos un versículo. Hay un versículo en Proverbios que dice, el que obedece la palabra, viva tranquilo y sosegado porque no va a estar sufriendo. Y tú puedes decir, listo, Señor, me voy a agarrar de ese versículo y voy a empezar a practicar. Vengan a mí, oren, confíen en que yo estoy. Ah, listo, Señor, entonces yo voy a orar a ti sabiendo que tú me escuchas. Y van a ver la bendición de eso. Dios quiere bendecirlos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Dios quiere bendecirnos, pero la bendición está en practicar. Y con la bendición de Dios, el otro año es algo en lo que vamos a trabajar mucho. Dios no quiere vernos doctrinal y teológicamente muy argumentados. Dios quiere personas que experimentan una relación con Dios. Dios no quiere vernos metidos en una religión, Dios quiere vernos metidos en una relación. Tienes problemas en la casa, Dios te puede dar solución. Tienes problemas en el colegio, Dios puede darte solución. Tienes problemas contigo mismo, Dios puede darte solución. Y vamos a empezar a estudiar eso. Vamos a empezar a ver problemas de la vida que pasamos a diario y vamos a ver cómo la Biblia responde. Y eso es caminar con Dios. Porque hay iglesias que se quedaron con los
Dice Pablo, con los rudimientos básicos de la fe. Dice Pablo, dejen de estar crucificando a Cristo a cada rato. Cristo murió una vez y si tú lo aceptaste una vez, párate y obedece. Y tú vas a ver que los que no hacen caso son esas personas que hacen la oración de fe todos los domingos, que cada 2 meses hacen la oración de fe, que cada 3 meses hacen la oración de fe, que toca hablarles del pecado, de la cruz, de la salvación, porque les ha costado ir más adelante al amor y al crecimiento en Dios. Pero nosotros vamos a trabajar en ello y yo sé que en eso Dios nos va a bendecir demasiado.